SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. La última hora del culebrón de final incierto en el que se están convirtiendo las negociaciones entre Podemos y Sumar es que Podemos ha propuesto esta noche ir por su cuenta en la Comunidad Valenciana y con Sumar en el resto de España. Dicen que es una manera de esquivar el veto de Compromís, que no cede ningún puesto de salida ni en Alicante, ni en Valencia, ni en Castellón. Veremos en qué queda esto. Veremos hasta qué punto esta propuesta de Podemos es real, si es un órdago, si es una forma de meter presión a Compromís antes de que mañana termine el plazo, o qué es esto. Pero Sumar ya ha dicho que esto no lo contempla. Es increíble, pero se vuelve al escenario de lo que pasó en Andalucía. Todo para el último día y todo mal. Hoy, jueves 8 de junio, un día antes de que se cierre el plazo para registrar coaliciones, Podemos decide que hoy es el día de preguntarle a su militancia si acepta que negocie con Sumar. No si acepta un acuerdo concreto al que se ha llegado en esas negociaciones, no, si acepta que se negocie. La pregunta que Podemos plantea hoy, a un día de que termine el plazo, es: ¿aceptas que el Consejo de Coordinación de Podemos, siguiendo el criterio de unidad que marcó el Consejo Ciudadano Estatal, negocie con Sumar y, en su caso, acuerde una alianza electoral entre Podemos y Sumar? Esta es la pregunta. A un día de que termine el plazo. La pregunta no es: ¿aceptamos, 15 puestos de salida, sí o no? ¿Aceptamos que nos veten a no sé quién, sí o no? No, lo que se pregunta es, ¿aceptas que el Consejo de Coordinación negocie con Sumar? Ojo, es una pregunta absolutamente legítima. De hecho, Más Madrid presentó hace casi una semana una pregunta bastante parecida a esta. Hace casi una semana, no, hace unos días, bastante parecida. Pero claro, hoy estamos en la víspera. En la víspera de que se cierre el plazo. En la víspera de que se cierre el plazo, Podemos les está diciendo a sus militantes: ¿nos autorizas a negociar? Oye, pero ¿no dijo Ione Belarra la semana pasada, el lunes de la semana pasada, horas después de que Sánchez anunciara el adelanto electoral, que empezaban a negociar ya con Yolanda Díaz? Entonces, obviamente ha habido negociaciones. Pero preguntarles hoy, a un día de que termine el plazo, esto a los militantes, pues tiene algunas explicaciones posibles. Una, que la Dirección Nacional de Podemos quiera quitarse de encima la presión de los líderes territoriales del partido, que habían empezado en los últimos días a presionar en público para que sí pacten con Sumar. Ahora la Dirección Nacional de Podemos va a poder decir: oh, no, lo siento, líderes territoriales, podéis decir misa, pero aquí los avalados por los inscritos somos nosotros. Los avalados para decidir si pactamos o rompemos somos nosotros, el Consejo de Coordinación, o sea, la cúpula. La militancia nos ha dado plenos poderes para lo que decidamos. Decidamos lo que decidamos, nosotros estamos avalados por la militancia y no vosotros, dirigentes territoriales críticos. Esa es una de las razones posibles para la consulta que ha lanzado hoy Podemos. La otra, vete tú a saber, pero la otra es que quizá esté tomada ya la decisión de romper, no lo sabemos, y que se busque con esta consulta sea un escudo. Trasladar a los inscritos la responsabilidad de la decisión que se vaya a tomar y que no sea fácil de explicar. En fin, así estamos. Y por cierto, un hipotético gobierno progresista para la próxima legislatura acaba de perder un escaño aliado. El PRC, el partido de Revilla, ha anunciado esta noche que no se va a presentar a las generales. Se metió semejante leche electoral en las autonómicas hace 2 semanas que ni lo van a intentar en las generales. El PRC tampoco es que fuera un aliado fiel del gobierno, que dice, no estuvo ahí, por ejemplo, en la investidura, no forma parte de lo que se conoce como la suma de investidura, pero bueno, sí ha estado cuando el gobierno lo ha ido necesitado con su diputado. El PRC ha apoyado 3 presupuestos, ha apoyado la reforma laboral. El PRC va a desaparecer del Congreso, por lo menos en la próxima legislatura. Vamos a analizarlo todo esta noche con Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Maraña, buenas noches. Hola, buenas noches. Elisa de la Nuez, abogada del Estado, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Elisa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enric, muy buenas noches. Muy buenas noches. El día en 2 minutos, Isabel Villar. Y si tenían contratadas las vacaciones antes de la convocatoria electoral de las generales de julio y no pueden cancelarlas, sí podrán librarse de ser mesa electoral. Lo ha decidido esta tarde la Junta Electoral Central. Pues a mí me parece fenomenal. Hay gente que se gasta mucha pasta en sus vacaciones
vacaciones y es lo único que esperamos, que lleguen las vacaciones para poder irnos 15 días y olvidarnos un poco de nuestra rutina. Me da una alegría saberlo, sí. Yo creo que es una decisión justa porque, es decir, las vacaciones en muchos sitios nos obligan a cogerlas con tiempo. Por ejemplo, eso sí, estar en la mesa tiene que suponerles un perjuicio económico, un trastorno grave. ¿Qué implica esto? Lo decidirán las juntas electorales de zona. Ucrania mantiene su contraofensiva con nuevos ataques en la región de Zaporilla, según miembros de las Fuerzas Armadas del país, declaraciones que recogen medios como el Washington Post. No hay confirmación oficial de que haya empezado la operación, pero testimonios ucranianos y occidentales confirman que los combates ya se han intensificado en varias zonas del frente. Y los 27 han llegado esta noche a un acuerdo para reformar el Pacto de Migración y Asilo, pacto bloqueado desde la crisis migratoria de 2015. El acuerdo que han firmado los ministros de Interior esta noche obliga a repartir una cuota de refugiados por todo el bloque comunitario. Los estados que lo rechacen tendrán que abonar 20.000 euros por cada persona no admitida. Y a Bruselas se ha ido hoy García Gallardo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, un día después de que Bruselas avisara de que su orden para relajar los controles de la tuberculosis bovina es ilegal. Dice Gallardo que lo que va en la dirección equivocada es la normativa europea y además... Esta es la cuarta vez que venimos a Bruselas en defensa de los ganaderos de Castilla y León. Hemos tenido 3 reuniones con el gabinete del comisario de Agricultura, el polaco Bocholewski, o como se pronuncie. Ha hablado así del comisario europeo de Agricultura. Y los Mossos reconocen que están investigando en Badalona hasta 8 agresiones sexuales grupales de menores a menores en el último año. Hasta ahora se contemplaban 5. Los Mossos, que se han reunido hoy para estudiar esta situación, elevan el número. Hay 21 implicados. En algunos casos, todos los autores participaron en la agresión de manera activa. En otros casos, solo 1 o 2 de los autores o alguno de los autores participó activamente y el resto facilitaron. Es Montserrat Escudé, portavoz de los Mossos. Gracias, Isabel. Y en la contra de hora 25... acabamos de hablar hace un cuarto de hora con el promotor de los conciertos de Bob Dylan, el hombre encargado de gestionar esa noche sin móviles, que todos los móviles vayan a esas bolsitas selladas y nadie los pueda sacar durante el concierto. Anoche fue la primera vez, ahora mismo está siendo la segunda aquí en España. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches, ¿cómo estás? Tú estuviste allí, ¿cómo lo viviste? Pues no lo viví, no tenía móvil. No lo pude registrar. Como no lo registras ya no existe, ¿no? Es decir, no tenías que ver a la gente no fue durante toda la noche, fue durante 1 hora y media del concierto, pero se acababa rascando los tobillos, estaban como desesperados. Vi el primer mono de la historia de la tecnología. Fue 1997, durante 1 hora y media, pero peor, porque entonces aún teníamos reloj, ahora no teníamos ni la hora. Y había un momento, yo he descubierto un momento muy incómodo, personalmente muy asqueroso, que consiste en que cuando algo te gusta mucho, o alguien te pregunta algo, o hay una duda en un debate, te llevas la mano al bolsillo instintivamente, como los pistoleros, ¿no? Esta canción, y de repente mano al bolsillo. Oye, ¿en qué año nació Dylan? Mano al bolsillo. Y no había nada en el bolsillo, había una funda gigante con el teléfono móvil encerrado. En fin, querer guardarlo todo creo que es la gran epidemia de este siglo. Son aprendizajes que se hacen de forma inconsciente. Queremos inmortalizarlo todo el rato, para morirte de un infarto 5 minutos después, pero quieres tenerlo todo registrado. ¿Sabes qué pasa? Que una hora y media, eso es verdad, 1 hora y media sin teléfono móvil en casa, rascándote la barriga, pues pueden ser 10 meses, se pueden hacer eternos. Pero 1 hora y media sin móvil escuchando a uno de los últimos mitos vivos del siglo XX, la verdad es que se hicieron bastante llevaderos. Eso es verdad. Repetiría. No, ¿sí? No pude repetir hoy, pero repetiría. O sea, el mono no te pudo. No, que va. No. Un beso, Javois. Un beso, chao. Hora 25. Aymar Bretos. Menos de 26 horas para que cierre el registro. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Qué hay detrás de ese último movimiento de Podemos anunciando que su intención o que su propuesta es concurrir con Sumar en toda España, salvo en la Comunidad Valenciana, que ahí iría solo, porque según ellos Compromís bloquea cualquier puesto de salida? ¿Esto es una propuesta real? ¿Es un órdago? ¿Qué es esto, Ana?
Pues lo que nos dicen precisamente en Compromís es que es un órdago a Yolanda Díaz en plena negociación, un nuevo elemento de presión de los morados, porque todos saben que la división del voto les penalizará si al final no hay acuerdo. Y en Sumar nos dicen ya que no lo contemplan. Según fuentes del Partido Morado, esta propuesta que han llevado a la mesa de negociación para ir juntos en toda España, menos en la Comunidad Valenciana, responde a que Compromís les sigue vetando en esas 3 circunscripciones valencianas. Esa es la acusación que llevan lanzando contra los de Baldoví desde hace días. De hecho, lo dijo a las claras Pablo Iglesias el otro día y con vosotros en Hora 25, pero la formación valenciana niega que esté pidiendo excluir a Podemos de las listas. Ahora mismo está terminando de negociar con Yolanda Díaz su acuerdo, está cerca, nos dicen, en Sumar ahora mismo. ¿Esto quiere decir, Ana, que el único escollo o el único punto de fricción está en la Comunidad Valenciana, que el resto de España está hecho? Bueno, de momento no es, en teoría, lo que nos dicen las distintas fuentes es que la negociación sigue avanzando, pero bueno, deja Podemos esta propuesta sobre la mesa, que se interpreta más como un elemento de presión a Díaz que como otra cosa. Bueno, de momento las bases de Podemos siguen votando en la consulta que ha convocado esta mañana la dirección de Podemos, preguntando a sus militantes si autorizan a la dirección a negociar con Sumar, que como decíamos, esa negociación teóricamente, eso dijo Belarra, se está produciendo desde el día en que Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral. Así que aquí hay algo más que una pregunta de ¿me dejas negociar o no? Aquí hay algo más. Sí, es un movimiento con el que en la práctica lo que hace Belarra y su núcleo duro es buscar lograr una carta blanca para decidir lo que consideren, para pedirles la confianza para tomar la decisión que sea, ya sea romper e ir en solitario, ¿no?, como comentabas antes, o aceptar a lo mejor un acuerdo que no les sea del todo beneficioso o que incluso incluya renuncias. En ambos casos podrán decir que lo han hecho con la legitimidad que les han dado los militantes. La explicación que da Podemos es que por estatutos tenían que someter a consulta de sus bases ese posible acuerdo con Sumar y que ante la falta de tiempo y los ajustados plazos han optado por esta fórmula en unas negociaciones que Belarra decía hoy que son muy complicadas. Como bien sabéis, las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar. La consulta estará abierta desde hoy a las 13:30 horas hasta mañana a las 10 de la mañana. Eso decía Belarra explicando esa consulta. Lo cierto es que las negociaciones, como comentaba antes, siguen abiertas y a cada hora que pasa, a cada hora que se acerca ese fin de plazo, se vuelven más complicadas en un momento en el que Podemos pasa por una situación muy delicada en sus territorios. Ya son al menos 6 direcciones autonómicas como Navarra, Extremadura o Galicia las que presionan en público para ese acuerdo con Díaz, y en privado hay dirigentes de estos territorios con los que hemos hablado que nos dicen que es o sumar o desaparecer. Y a esto se suman también dimisiones tras la debacle del 28M, la última, la de la líder en Aragón, que por cierto se ha ido pidiendo altura de miras. Y hoy se ha sumado un nuevo factor de distorsión que quizá no tenga nada que ver con este punto concreto de las negociaciones, pero bueno, dentro de metido todo en la Thermomix del caos orgánico en el que está metido a la izquierda del PSOE, hoy hemos sabido que Podemos registró el nombre de un nuevo partido, una nueva marca, aunque la dirección dice que todo fue un error, un trámite sin importancia, que no tiene nada que ver con el escenario actual. Sí, la dirección de Podemos dice que efectivamente que es un error, se desvinculan totalmente, dicen además que ya está subsanado, que le han remitido un escrito al Ministerio del Interior para anular esa inscripción, de la que nos dicen fuentes del partido que han tenido constancia cuando se ha hecho público el registro de ese partido y se han hecho eco los medios de comunicación. Ese partido se llama Juntas Sí Se Puede y lo ha registrado un miembro de la dirección de Podemos, Carlos Gil se llama, pero bueno, el caso es que oficialmente lo que nos dice Podemos es que no tienen nada que ver, que ha sido un error, aunque es verdad que, como comentabas, todo esto añade confusión en un momento complicado de negociaciones entre Podemos y Yolanda Díaz, aunque eso sí, la vicepresidenta por su cuenta sigue cerrando acuerdos, como decía, está a punto de cerrarlo con Compromís, y hoy hemos conocido que varias formaciones territoriales, ya son 6, se han sumado, también Verde Secuo, así que bueno, ahí seguimos pendientes del último minuto de la negociación.
Ana, gracias. Buenas noches. A ti, a vosotros, hasta luego. Análisis de situación, Juliana. Bueno, yo creo que se confirma algo que ya se puso de manifiesto el 28 de mayo e incluso antes del 28 de mayo se advirtió, y que es la siguiente, es decir, estas fuerzas políticas, después de haber hecho un esfuerzo importante y haber introducido una novedad bastante importante en la política española, como es la entrada por primera vez en el Ejecutivo de una fuerza situada a la izquierda del PSOE contra la voluntad de muchas y potentes voces de este país, cuando ha hecho lo más difícil, y que además es co-gobernar el país en momentos muy difíciles como el de la pandemia, en momentos incluso muy difíciles para su propia ideología, pues no vamos a olvidar que Podemos ha gobernado con el PSOE, pues, y mientras tanto pues, se ha celebrado una cumbre de la OTAN en España, se ha llegado a un acuerdo por la ampliación de la base de derrota, se ha dado apoyo a Ucrania, y todo esto se ha hecho sin que Podemos saliese del gobierno. Quiero subrayarlo porque este es un dato político, no es un dato, no es una opinión, es un dato político, ¿no? Bueno, hecho lo más difícil, como a veces ocurre en los grupos humanos, pues alguien decide tirarse un tiro en el pie. Y en este caso me temo que no en un único pie, sino los dos, ¿no? ¿Y cómo se deciden tirarse un tiro en el pie? Pues bueno, dirimiendo sus divergencias, que en algún caso yo creo que hay un porcentaje de tensiones personales, que en política suelen ser usual, no estamos aquí descubriendo el Mediterráneo, ¿eh? En todos los partidos hay tensiones personales. Divergencias de principio, de ideas respecto a lo que hay que hacer y a lo que cómo hay que organizarse, pero en lugar de encontrar un modus operandi estabilizador, asentador de una situación, lo que hacen, y ahí creo que está el error fundamental que conduce a estas situaciones perpénticas de esta noche, es dirimir sus diferencias, es decir, esto lo vamos a dirimir en el 28 de mayo. Unos, me estoy refiriendo ahora explícitamente a Podemos, creyendo que obtendrían unos resultados de cierta musculatura en el 28 de mayo que dejarían claro que ellos eran del todo imprescindibles y que sus planteamientos, sus opiniones tenían que ser muy y muy escuchadas. Y la otra parte es siempre un poco más simpática de cara a la opinión pública, pero no menos política. Hizo el siguiente cálculo: estos se la van a pegar y como saldrán debilitados el 28 de mayo, la negociación será o lo tomas o lo dejas. Esto es un error descomunal. Descomunal. ¿Por qué? Porque ignora, aquí estamos hablando de gente que pasa el día haciendo análisis político, cuidado, ignora la verdadera importancia, o ignoraba, mejor dicho, la verdadera importancia, la profundidad, como ha quedado demostrado con los resultados, de la prueba electoral del 28 de mayo. Y que esa dinámica, esa dialéctica de competición que toda la sociedad captó de una forma u otra, iba a tener necesariamente, como ocurre siempre en estos casos, efectos desmovilizadores. Y la prueba está en los resultados del día 28. Efectos desmovilizadores sobre el voto del segmento a la izquierda del PSOE, que han contribuido decisivamente en algunos casos a que se perdiesen mayorías de izquierda en algunas comunidades que posiblemente no se habrían perdido, o que incluso en algunas plazas, pienso por ejemplo en el caso del Ayuntamiento de Madrid, la izquierda pudiese haber llegado a un punto de haber alcanzado una mayoría. Esto es un error descomunal, y ahí la responsabilidad yo la atribuyo a las dos partes. Podemos organizar un concilio bizantino para determinar si el 55,3% corresponde a unos y el 47,7% corresponde a otros, pero corresponde a las dos partes. Y como en política lo que cuentan son las dinámicas más que las palabras, y más que las buenas palabras, porque la izquierda está viciada con las buenas palabras,
tiene un empacho constante con las buenas palabras, lo importante son las dinámicas, pues esa dinámica conduce hoy, pues esta noche, a esta situación, digamos, absolutamente risible, patética, que lo que hace en estos precisos momentos es seguir poniendo en marcha la onda de desmovilización electoral. Por lo tanto, señoras y señores, felicidades porque han cometido ustedes el error de su vida. Elisa. Sí, no, yo me fijaría también un poco en algunas cosas desde el punto de vista un poco del funcionamiento del partido, ¿no? Y en este sentido me recuerda un poco también la dinámica de Ciudadanos, en el sentido de que no es capaz el partido de digamos, debatir internamente con un cierto orden, que es lo que tiene que hacer en este momento, ¿no? Entonces vemos pues lo que hemos visto estos días en las redes, el tema territorial y al final una consulta en el último momento que a mí, hombre, me llama la atención que se den cuenta que pone los estatutos que tienen que hacer esta consulta justo un día antes, ¿no? Entonces sí que me parece que esto revela un problema que tienen todos nuestros partidos, pero que particularmente tienen los nuevos partidos, que es esa incapacidad, digamos, de a través de sus órganos internos y de la propia estructura y de sus propios estatutos llegar a acuerdos mínimamente, que tengan en cuenta todas las visiones, ¿no? Y esto me parece que es muy llamativo porque me parece que ha pasado los dos partidos y los dos, efectivamente, pues con resultados, por lo menos en Ciudadanos, que han sido catastróficos, ¿no? Y aquí parece, si las cosas apuntan a que al final esto pues es el lío que tenemos ahora mismo y que Enrique ha descrito perfectamente, aquí también, digamos, estos problemas internos de falta de democracia interna, vamos a decirlo allí, o de instrumentos dentro del partido para canalizar esas diferencias, te lleva al final pues no sé si a resultados absurdos o a errores monumentales o simplemente a una cosa que estoy de acuerdo, esto es un esperpento, ¿no? Y esto de decir que es que me he confundido para registrar un nuevo partido político, hay que ver qué errores más raros se cometen, ¿no? Porque ir a un registro a proponer que vas a fundar un nuevo partido político, ¿cómo se confunde? La secretaria se ha confundido al mandar los papeles, no sé. Quiero decir que es todo muy esperpéntico y tiene mala pinta en este momento. Perdona, Jesús, quiero decir Juliana Maraña. Bueno, comparto parte del análisis que ha hecho Enrique, ¿no? Sobre todo lo que se refiere al daño que ya se ha producido, ¿no? Es decir, la estrategia que ha seguido el nacimiento y el desarrollo de Sumar y la que ha mantenido Podemos, en el reparto de responsabilidades podemos debatir por los datos que podemos tener o qué exigencias podía poner sobre la mesa en cada momento el de la negociación Podemos y por qué eso se consideraba desde Sumar deteriorar o distorsionar lo que era el proyecto en sí de Sumar, pero el caso es que el daño, esa parte del daño está hecho y se ha reflejado en los resultados del 28 de mayo, tanto en lo que ha sido el efecto de la división en la izquierda del PSOE, como en la desmovilización. Yo creo que eso es difícil de discutir. A fecha de hoy, y después de que ese daño efectivamente yo creo que continúa, porque dilatar todo este tipo de negociación, todas las presiones que se van produciendo para un acuerdo, sin que tengamos claro la diferencia exacta entre lo que es táctica y lo que es, planteamientos sinceros para llegar de verdad a un acuerdo, yo creo que lo que puertas afuera de la maquinaria de las formaciones, el efecto sigue siendo disuasorio, ¿no? Sigue siendo de desgaste. Hay un plazo, es la ventaja de la precipitación o el anuncio de elecciones generales, es mañana. Bueno, es mañana, siempre que hagamos caso a lo que se traslada, yo creo que tiene lógica por las dos partes de que las listas también tienen que estar mañana. Podrían atrasar eso al 19, ¿no? Pero sería absurdo porque continuaríamos en la incertidumbre, en la discusión. Mañana lo que se cierra es el plazo para presentar la coalición. Eso es. Y el 19 termina el plazo para presentar las listas. Eso es, pero en ese sentido, al menos hasta donde uno conoce, las dos partes dicen que tiene que estar mañana todo, porque si no, sería continuar en esta máquina de desgaste a la que nos referíamos. Yo tengo que reconocer que las primeras sensaciones de hoy, después de lo que se ha vivido estos días, eran positivas en el anuncio de esa consulta, y a pesar de que yo creo que fuera del partido cuesta mucho entender que se consulte sobre una negociación sin que quien vota conozca los términos de ese posible acuerdo, y la explicación que se da, pues bueno, es como ya se ha dicho, pero me parece que es muy poco convincente, ¿no? Pero sí es verdad que la interpretación que se hacía, oiga, las cosas van mejor que ayer, y esto también puede ser una forma de
pues de evitar la presión de los grupos territoriales, etcétera, etcétera, pero con la intención de que dentro de esa presión haya posibilidad de acuerdo. Mi impresión particular, yo creo que no se está poniendo sobre la mesa, digamos, el elefante en la habitación. Aquí la cuestión es, creo, fundamentalmente, dónde está, si es que está, Irene Montero. Pero no por una cuestión ya de divergencias personales, que como decía Enrique, las hay, y las hay en todos los partidos, y en esta fractura que ya se produjo hace mucho tiempo en el espacio de Podemos, hay divergencias y algo más que divergencias personales. Pero en este caso también está el trasfondo de qué significa la presencia de Irene Montero o el lugar donde esté Irene Montero en ese acuerdo. Hasta qué punto eso condicionaría la campaña de Sumar hacia el 23 de julio. Por ejemplo, referido a la ley del sí es sí. Porque vamos a hablar específicamente del papel que está jugando ese supuesto veto que algunos niegan pero otros denuncian a Irene Montero en las listas. Vamos a hablar de ello. Pero antes, dejadme saludar a Kiko Llaneras. Kiko, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Periodista de datos del País. Kiko, vosotros habéis hecho un estudio, habrá muchos oyentes diciendo, bueno, pues si se terminan presentando por separado, pues que cada uno vote a quien quiera y que después sumen los escaños, ¿no? Habéis hecho un estudio vosotros en el País sobre la media de las encuestas nacionales y hasta qué punto perjudicaría el número de escaños a ese espacio que está a la izquierda del PSOE, el concurrir separados Podemos y Sumar. ¿Qué números os dan? Pues el coste es severo, ¿no? Y por eso estamos donde estamos, yo creo. Es en lo que nos salen estos dos escenarios, es eso, tomando las encuestas a día de hoy, yendo juntos, empezamos con el escenario yendo juntos, sumando los votos que tienen Podemos por separado y Sumar por separado, pues se van a unos 40 escaños. Pero si con esos mismos votos, exactamente las mismas papeletas, las separamos, en torno al 9-10% para Sumar, como dicen los sondeos, y en torno al 4 y pico para Podemos, pues los dos partidos por separado se quedan apenas en 29. O sea, se pierden por el camino, se dejan 12 escaños, unos alrededor de 12 escaños. Y la explicación es más o menos sencilla, es que Podemos está muy bajo en los sondeos. Y un partido en torno al 4 y pico % de votos, por las características de nuestro sistema electoral, se queda prácticamente sin asientos. Aspira a tener 1 o 2 en Madrid, Barcelona y nada más. Hablas de las características de nuestro sistema electoral. Culpamos siempre de todos los males a la ley DONT y en este caso los tiros no van por ahí. No, sobre todo no. O sea, digamos, DONT tiene una parte de la responsabilidad. Es cierto que el mecanismo exacto de reparto, que es la ley DONT o la regla DONT, tiene un papel, pero lo fundamental es que hay provincias medianas y pequeñas donde se reparten pocos escaños. Entonces, en todas estas provincias, incluso medianas, de 7, 11, 10 asientos, pues siendo quinta fuerza con un 10% de votos, pues probablemente no coges ningún escaño. O sea, puedes quedarte sin ningún escaño, porque te triplica el PP en primer puesto, pasa adelante el PSOE, que además te dobla, pasa adelante Vox, que te gana holgadamente. Entonces, en las fuerzas pequeñas de tamaños, hasta el 10-15% de votos, salen muy perjudicadas, porque todos esos votos que tienen en provincias donde no les llega para coger el último escaño, pues todos esos votos se pierden directamente, ¿no? Entonces, ese es el gran mecanismo que hay aquí. Cuando Sumar más Podemos se mueven en torno al 14% de votos, pues entran a ganar el último escaño a veces en bastantes sitios. Si van separados, lo pierden. ¿En qué provincias Sumar y Podemos obtendrían más escaños yendo juntos que separados? Porque lo tenéis calculado. Sí, digamos, todo varía un poco en torno a las encuestas, al final es una cosa aproximada, pero son muchas de las medianas y grandes, cosas tipo Navarra, Granada, Girona, por ejemplo, nos sale 3 provincias donde pasarían de tener ninguno si iban separados a un escaño si iban juntos, y luego hay provincias un poquito más grandes tipo Málaga, Sevilla, Valencia, que lo mencionabais hace unos minutos, donde yendo separados Sumar sí que coge escaño, pero Podemos no, pero yendo juntos nos sale que con ese 14%, 15% de votos podrían tener 2. Entonces son estas provincias, eso, ni Madrid, Barcelona, ni las grandes, ni las muy pequeñas. Las muy pequeñas probablemente no van a coger en cualquier caso,
porque les pasan delante de momento 3 formaciones, seguro el PP y el PSOE, y muchas veces Vox, porque Vox es bastante fuerte en la España vaciada, pero son estas provincias un poco intermedias que al final son muy importantes. Mira, tengo aquí delante la tabla que habéis hecho, Kiko, déjame que la lea, porque me parece bastante gráfico. Con la media de las encuestas, en Navarra, que se reparten 5 escaños, si fueran juntos, Podemos y Sumar, obtendrían 1, si fueran separados, obtendrían 0. En Córdoba, provincia, si fueran juntos, obtendrían 1 escaño, si fueran separados, obtendrían 0. En Guipúzcoa, si fueran juntos, obtendrían 1 escaño, si fueran separados, obtendrían 0. En Girona, juntos 1 escaño, separados 0. Granada, juntos 1 escaño, separados 0. Baleares, juntos 2 escaños, separados 1. Murcia, juntos 1 escaño, separados 0. Málaga, juntos 2 escaños, separados 1. Alicante, si fueran juntos 2 escaños, si fueran separados 1. Sevilla, si fueran juntos 2 escaños, si fueran separados 1. Valencia, si fueran juntos obtendrían hasta 3 escaños, si fueran separados obtendrían 2. Y Madrid, si fueran juntos obtendrían hasta 7 escaños y si fueran separados 6. Esta es la tabla. Hay otra cosa, Kiko, también. Y es que ya no es solo que yendo separados Podemos y Sumar ese escaño no lo ganen ellos, es que es perfectamente factible que en el reparto ese escaño le caiga a la derecha. Ya no es que le caiga a otras opciones de izquierda como puede ser el PSOE, sino que lo terminen ganando por el reparto el PP o Vox. Claro. No, aquí no hay ninguna afinidad entre bloques. De hecho, es casi un poco más bien lo contrario. Claro. O sea, al final, ese escaño que no coge Sumar, o que no cogen Sumar ni Podemos, lo cogen normalmente 3 partidos que le pasan delante, que son PP, PSOE y Vox. En esos 3 partidos hay 2 del otro bloque, 2 del bloque de la derecha y solo 1 de la izquierda. Entonces, de hecho, más de la mitad de las veces caerá en un partido de la derecha. Es exactamente así. ¿Sabes que hay quien sostiene la tesis de que, y además que es una tesis que yo estoy convencido que es cierta, de que unir a Sumar y Podemos no va a sumar automáticamente sus votos? Quiero decir, puede haber votantes de Podemos que digan, si os unís, no os voto porque yo a Yolanda Díaz no la voto ni muerto. O al revés, gente de izquierda moderada, socialdemócrata, llámalo como quieras, que pudiera plantearse votar a Yolanda Díaz, pero que diga, si va Podemos con ella, pues no la voto. Esa cantidad de votos que podría perder si fueran en coalición, ¿podría hacerle un roto mayor a la izquierda del que le haría esto de lo que estamos hablando, el sistema de reparto electoral, si Podemos y Sumar concurrieran por separado? Todo puede ser, pero a mí me parece difícil, ¿no? O sea, al final estamos hablando de 12 escaños, no lo sé, un Sumar... O sea, estamos diciendo que Sumar ronda el 10% de votos y más Podemos sería un 14-15. Pues un Sumar que se quedase en el 12%, es decir, que se perdiese 2 puntos por de estos, digamos, votantes anticoalición, todavía tendría más escaños que yendo por separado. Y luego hay esta otra, digamos, hipótesis que como estáis comentando también, que es que toda esta disputa, cuanto más dure y cuanto peor acabe, también desmoviliza. O sea, al final, Enrique hablaba de la dinámica, del momentum, ¿no? O sea, al final, escenificar una ruptura, pues esto no ilusiona. Y la izquierda ahora mismo sale perdiendo estas elecciones. Entonces necesita que el viento sople a su favor. Kiko Llaneras, periodista de Datos del País. Kiko, gracias. Muchas gracias. Hora 25. Aimar Bretos. Esta noche con Elisa de Nanúez, con Enric Juliana y con Jesús Maraña, que tenía la palabra antes de que saludáramos a Kiko. Jesús, te planteo, tú lo presentabas como el elefante en la habitación. Irene Montero, ¿hay veto o no hay veto? Yo te pregunto, las fuerzas la dirección de Sumar y las fuerzas que van a integrar esta candidatura, ¿están en disposición de exigir políticamente que Irene Montero quede fuera de las listas? A ver, yo, como decía al principio, yo no me atrevo a establecer, está pasando esto, porque me cuesta mucho identificar lo que pertenece a los mensajes tácticos y lo que pertenece a una negociación de fondo y sincera, ¿no? Pero lo que sí creo que es como parece, es que la intención es no llegar al último minuto como pasó en Andalucía, porque esto que hablábamos del desgaste producido se multiplicaría. Y por lo tanto, me parece que las cartas están ya todas sobre la mesa.
y que bueno, se puede en estas horas que quedan emplear las estrategias que sean o cumplir incluso lo que dicen los estatutos del partido sobre una consulta, etcétera. Pero creo que todos saben ya y todas saben lo que cada cual defiende y hasta dónde va a llegar. Y sabemos que, bueno, Pablo Iglesias no está en la negociación, se supone que está fuera de la política, pero es verdad que el espíritu de la negociación, que siempre, y además él mismo lo ha argumentado y lo ha defendido, de estar hasta el último minuto para conseguir el máximo de las reivindicaciones que uno tiene, bueno, pues están en la biografía, digamos, del proceso, ¿no? Pero creo que no es el caso. Y hay un factor que a lo mejor no se está visibilizando demasiado, pero aquí a mí me parece que sería el más coherente con lo que desde el principio se defendió como el proyecto Sumar y que podría servir para desatascar alguno de los asuntos que están atascando el proceso. Me refiero a los independientes. Me refiero a nombres independientes que en listas principales tengan un lugar preponderante. Y que se acepten. Pero eso no deja, Jesús, de retrasar el problema, porque si la discusión es por el número 2 y ahí metes un independiente de prestigio, el lío pasa a ser por el número 3. Bien, pero en todo caso no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo. Sí que para los más iniciados... O peor, porque te quedas con un puesto de salida menos. Bueno, sí, que insisto, la interpretación luego al final cada uno puede decir, pues tampoco me sirve, porque no quiero que figure no sé quién, etcétera. Pero hay otra cuestión para mí fundamental, y es que llegados a este punto también se ha ido extendiendo, a mi juicio, la impresión en lo que conforma hasta ahora Sumar, de que es posible que por separado las cosas salgan mejor que un mal acuerdo, para entendernos, lo que consideran ellos un mal acuerdo. Y esto condiciona también el final, las próximas horas, que yo creo, insisto, por lo que trasladan, que no se va a llegar a las 8 de la tarde. Bueno, pero es que, insisto, los temas están ahí. Esto que también se comentaba... que no se iba a llegar al último día. Sí, pero me parece muy, muy dudoso, porque cuanto más se llegue a ese punto, insisto, más evidente sería que el único problema son 3 nombres y su orden. Yeah. Y esto creo que no interesa, y sobre todo que ya está el cúmulo de esa sensación de que, bueno, oye, si no estás, estos cálculos que ha explicado Kiko Llaneras, es en lo que coinciden todos los sondeos, ¿no? Y todos los cálculos demoscopios desde hace tiempo, pues se le adjudican a Podemos, y sobre todo después de los resultados del 28M, pues entre 1 y 3, ¿no? El daño y la fractura es el que ellos mismos han trasladado tanto desde Podemos como desde Sumar, de si no hay acuerdo, esto está muerto, en el sentido de que se facilita un gobierno de las derechas. Bueno, pero esta responsabilidad está ahí. Elisa. Sí, visto un poco desde fuera, la sensación es que efectivamente de lo que se trata son de personas y en concreto de Irene Montero, ¿no? Y como antes decía, claro, se ha focalizado mucho en ella, con independencia de los temas personales que sin duda pesan muchísimo, ¿no? Pero se ha focalizado en ella totalmente el tema del fiasco de la ley del sí es sí, es un poco una especie de chivo expiatorio. Y también lo digo porque, claro, esto también no deja de ser un proyecto de ley que manda el gobierno al Parlamento y que de repente parece que solo ella era la responsable de esto, que también da que pensar, ¿no? Porque dices, hombre, aquí había bastante gente y ahora ya todo el mundo se pone de perfil. Yo creo que en ese sentido sí que hay un elemento objetivo, digamos, para decir, bueno, es que si viene esta persona de número 2 o de número 3, pues digamos el mensaje, pero sí que estoy de acuerdo que el ser segundo de un ticket lanza un mensaje, ¿eh? O sea, no es lo mismo ser el 2 que el 3 o el 4, pero que puedes tener esa justificación objetiva, pero que ciertamente a mí me parece que en el fondo es un poco esa idea de vamos a ir un poco a por ellos, ¿no? Y a esta persona que es un poco esa, bueno, del núcleo duro, por así decirlo, y que realmente tiene un significado hasta, te diría, simbólico, ¿no? De ser realmente la esencia de Podemos que a lo mejor otras personas no tienen. Y me da la sensación de que estamos en eso, que estamos en el nombre de personas. Juliana. Mira, yo creo que hay varios componentes en la situación. Hay uno histórico que no se puede menospreciar, la idea de que las formaciones que se hallan, digamos, a la izquierda del Partido Socialista, que plantean posiciones pues de mayor, digamos, si se quiere, mayor dureza o de mayor radicalidad, nunca han formado un bloque compacto en España, porque no son hijas todas ellas de la misma tradición, y las tradiciones cuentan. Y yo creo que en estos momentos
en este proyecto que se llama Sumar, pues hay gente que se reconocería en lo que significó la línea eurocomunista del Partido Comunista de España en la transición. Yo creo que Yolanda Díaz no está muy lejos de eso. En la línea de lo que defendieron destacados dirigentes de comisiones obreras, algunos de ellos todavía en vida, como Nicolás Sartorius, que recientemente escribía un artículo sobre este proceso político. Pero a su vez hay otros componentes. Yo creo que el grupo dirigente de Sumar en buena medida es heredero de lo que significó Julio Anguita en su momento y de aquellos sectores del PC que a partir del año 82 se escindieron del PC, considerando que el Partido Comunista de España había adoptado posiciones demasiado reformistas, ¿no? Bueno, diréis, ha pasado mucho tiempo. Sí, bueno, ha pasado mucho tiempo, pero en las familias, como todos sabemos, en las familias, las viejas peleas siempre dejan huellas, sobre todo si las circunstancias se complican, ¿no? Cuando las cosas van bien, cuando el viento sopla a favor, las viejas peleas quedan atrás, pero cuando el viento sopla en contra, las viejas peleas reaparecen con mayor fuerza. Todavía más, las cosas se complican más si los afectos personales y las tensiones personales se apoderan un poco de la situación, que yo creo que es lo que ha pasado. Yo creo que uno de los errores que este segmento político ha cometido es que en el momento en que, de una forma un tanto peculiar, Pablo Iglesias señaló a Yolanda Díaz como nueva líder electoral de la formación, pues no se produjo entre ellos un entendimiento sobre cómo eso se iba a hacer, ¿no? Y de esos equívocos, pues estos lodos, ¿no? Y bueno, y esto lo pones en una coctelera, me he olvidado, y hay otro sector ahí, Sumar, que es los que no vienen de la tradición del PC, que es más, se consideran muy lejanos. El caso de Íñigo Errejón, por ejemplo, que en su juventud fue militante de las Juventudes Anarquistas, ¿no? Y que tiene una visión no muy simpática de sus colegas que pertenecen a otra tradición política. Digo, todo esto lo ponemos en una coctelera, lo agitamos, le ponemos unos cubitos de hielo 28 de mayo y nos sale lo que tenemos esta noche, que efectivamente puede una de las consecuencias, y yo supongo que ellos son conscientes de ello, cabe suponer que lo son, pues puede ser que determinar un resultado electoral malo para la izquierda española el 23 de julio. Es así de claro. Esto es así y esto se juega en estas próximas horas, y puesto que a la izquierda es siempre aficionada a las grandes palabras y a las grandes proclamaciones, pues yo diría, para no ser menos, tendréis que responder ante la historia. Vaya. Viene fuerte hoy, Julián. Viene fuerte, Julián. No. Lo digo porque la tradición es esa, ¿no? Es decir, no les gusta mucho las grandes palabras, pues asaltaremos el cielo, respondréis ante la historia. En esa disección o ese dibujo que ha hecho Enric de Sumar, del proyecto Sumar, yo creo que hay otro elemento que pesa mucho, no diría yo si más o menos que el que has descrito, pero es la convicción en el origen de lo que se pone en marcha alrededor de Yolanda Díaz, que no viene tanto de las familias ideológicas de toda la izquierda del PSOE, como de quienes, procediendo de unas u otras familias, o de ninguna de ellas, sino enlazados o conectados a lo que fue en su día el 15M y todo lo que vino después, encontraron ahí o han intentado poner en marcha, y de ahí todo aquello del proceso de escucha y demás, los comités que han estado elaborando propuestas y todo esto, que realmente lo identificaron con una recuperación del espíritu que movió un movimiento ciudadano, un movimiento cívico que trascendía siglas, partidos en la izquierda, y yo diría que más allá de la izquierda. Yo creo que esa ambición, ese proyecto ambicioso, tiene mucho que ver con parte de lo que está pasando. Y añadiría otra divergencia, otra diferencia importante, más allá de las que ya se han citado, de divergencias personales, que es una distinta forma de hacer política y de estar en un gobierno, porque esto se ha ido acentuando con el tiempo. Es decir, Pablo Iglesias ha explicado muchas veces su tesis de que en un gobierno de coalición con el PSOE hay que estar en el conflicto permanente.
y se visibiliza. Yolanda Díaz está en otra forma de abordar esto y de visibilizarlo. Y esto yo creo que es una diferencia importante también, ¿no? Bueno, todo eso y más allá de los intereses y de las ambiciones de cada una de las formaciones que ya han expresado su apoyo y están ahí, me parece que son importantes en lo que es el conflicto Podemos-Sumar y en las posibilidades de resolución, ¿no? Sí, no, yo quería comentar una cosa que has dicho, Jesús, que yo creo que estaba muy bien vista. La idea esa de esa especie de plataforma ciudadana que de alguna forma intenta recuperar Sumar y que está en el origen de Podemos, ¿no? Y eso yo creo que para mucha gente que a lo mejor no se identificaba claramente con, digamos, una ideología de izquierda, sí que estaba allí como esa especie, bueno, era un poco esa idea de un partido nuevo que viene a mover el statu quo y ahí aglutinas muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso también, y ahora visto, ¿no? A 10 años vista, la deriva, digamos, de Podemos, como insisto, porque a mí me recuerda mucho la deriva de Ciudadanos, a convertirse en un partido ya muy cerrado, muy, digamos, con poca democracia interna, muy caudillista y tal, eso también yo creo que supone una decepción para mucha gente que quiso creer que esto iba a ser otra forma de hacer política, más allá, digo, del tema ideológico, ¿no? De escuchar a la gente, de tener un partido diferente. Yo creo que eso también está muy presente en una decepción que pueda tener un sector de la población. Esta forma de hacer política, digamos, es la de siempre, ¿no? Esto es un poco... Sobre colisiones ideológicas, movimientos en el Ayuntamiento de Barcelona. El Partido Popular ha dado hoy un auténtico giro de guión inesperado y se abre a hacer alcalde a Collboni del PSC siempre y cuando Collboni no meta a los comunes en el gobierno, a los comunes de Ada Colau. Saben que las elecciones en Barcelona las ganó Junts, su candidato Xavier Trias. El PP tiene en su mano todo. El PP básicamente tiene en su mano un marrón enorme ahora mismo, que es dejar que gobierne Trias de Junts, la derecha catalana, independentista, o darle la alcaldía a una suma de los socialistas, el anticristo para el PP, con los comunes, el anticristo al cuadrado. O sea que el PP podría evitar que el partido de Turull, Borràs, Puigdemont se hiciera con el gobierno de la segunda ciudad de España, pero para eso tendría que darle la alcaldía de la segunda ciudad de España al Partido Socialista. El PP lleva días diciendo que no va a apoyar un gobierno en el que esté el PSC y Colau, el PSC y los comunes. Eso se había interpretado como que el PP bajaba los brazos y por inacción iba a permitir una futura investidura de Trias. Pero hoy el líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, por lo que nos cuentan, bastante en sintonía con Feijóo, quiero decir que Sirera no ha dicho esto hoy por su cuenta, ha planteado un escenario nuevo, ¿no? Nos abrimos a negociar con Collboni que él sea alcalde si se compromete a no meter ni ahora ni más adelante en el gobierno municipal a los comunes. Lo ha dicho Sirera en el radio. Yo no voy a votar a un partido separatista y por tanto yo no voy a votar a Xavier Trias, y lo que le estoy diciendo al Partido Socialista es: si usted quiere que hablemos, si lleguemos a un acuerdo, usted se tiene que comprometer y decirme que no va a meter en el gobierno a Ada Colau y a los suyos. Por lo tanto, el PP se abre a darle la alcaldía de Barcelona al PSC siempre que el PSC no meta en el gobierno de Barcelona a los comunes. Claro, esto tiene otra pata. Los comunes tienen que tragar esto. Los comunes tienen que estar de acuerdo con esto, porque ellos tendrían que votar a favor de esta operación. Sin los votos a favor de los comunes esto no sale. Los comunes tendrían que sumar sus votos a los del PSC y el PP, pero quedándose fuera del poder municipal. Veremos en qué queda finalmente esto. El PP está buscando una salida indolora para una situación en la que no tiene nada que ganar, sí tiene mucho que perder, porque si deja gobernar a Junts, unos le van a zumbar. Si apoya que gobiernen los socialistas, otros le van a zumbar. De momento en el PP hay voces importantes que se están apretando a Feijóo para que no deje gobernar a Junts en Barcelona ni muerto. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, el debate está sacudiendo de arriba abajo al partido. Lo único que se descarta es votar a favor de Trias, pero a partir de ahí hay cuadros muy destacados que apuestan por que el PP se vote a sí mismo, aunque implique por pasiva la alcaldía para Junts. Argumentan que darle a Sánchez Barcelona a las puertas de las generales sería un auténtico suicidio. Sin embargo, hay otro sector no poco importante, que incluye al ala dura, aunque no solo, que considera que el PP no puede permitir que Barcelona acabe en manos independentistas. Estos
Estos últimos incluso creen que se debe valorar la opción de votar un gobierno del PSOE con Colau, aunque sea con la nariz tapada, dicen. La dirección reconoce abiertamente la incomodísima encrucijada. El entorno de Feijóo había dado muestras de inclinarse porque el PP se vote a sí mismo, pero las presiones desde dentro y desde fuera están siendo muy fuertes. De ahí que Sirera, alineado con Génova, haya movido hoy ficha. El movimiento es en realidad, Aimar, una vía de escape con la que el PP se sacude la presión y pone la pelota en el tejado de la izquierda, porque en el fondo los populares saben que es muy difícil que la vía de que los comunes den su apoyo sin entrar en el gobierno prospere. Lo que también saben en Génova es que todo será mucho más fácil para el PP si el PSC o los comunes cierran la puerta a su oferta. Gracias, Mariela. Enrique, ¿qué te sugiere este escenario? Es muy interesante, por la razón siguiente. Porque el candidato que ha obtenido más votos en Barcelona es Xavier Trias, pero es un Xavier Trias cuántico. Según cómo lo miras, es independentista, y según cómo lo miras, no lo es. Y es el mismo Xavier Trias, cuidado, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado con Xavier Trias? Pues que los barrios, los distritos de renta más alta de Barcelona le han votado masivamente. Y esos distritos son a su vez los que dan más votos al Partido Popular en las elecciones generales, ¿no? Es decir, bastantes potenciales votantes del Partido Popular, de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo en julio, han optado por el Xavier Trias cuántico versión no independentista. Y cuando veían que el protón se movía y se aparecía independentista, miraban así, ¿no? Y giraban la cara y no lo veían, ¿no? Esta es la clave. O sea, ahora si estuviésemos en el siglo XIX, diríamos el voto de clase. Bueno, pues ya nos entendemos, ¿no? Esta es la clave. Entonces, ¿qué pasa? Que el Partido Socialista desde hace unos días pues está diciendo, pues si el Partido Popular por acción u omisión deja que Trias llegue a la alcaldía, obtenga la alcaldía, está facilitando que en la versión cuántica independentista llegue un independentista al Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, ¿qué nos está contando a nosotros de que si pactamos con este o pactamos con el otro? Y eso me da la impresión... Imagínate lo que estaría diciendo el Partido Popular si fuera el PSOE el que por inacción dejara que el partido de Puigdemont gobernara Lo que Barcelona. estoy viendo es que este argumento ha hecho mella en el PP y ello nos da un dato interesante, una pista interesante. ¿Qué quiere decir? Que en estos momentos todo el mundo se está palpando la ropa porque no está claro lo que va a pasar en el 23 de julio. En estos momentos todo el mundo se palpa la ropa, incluso ante la figura cuántica de Xavier Trias. ¿Será independentista? ¿No será independentista? Oye, lo vamos a discutir, ¿no? Cuidado. Entonces, lo que le proponen a Collboni es decir, bueno, te votamos a ti, quedamos todos como muy constitucionales, ¿no? Pero, oye, no pactes con estos otros, con los comunes, que en definitiva, no sé si serán los de Sumar o Podemos, decir, esto ya también lo veremos porque esto está en fase cuántica en estos momentos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Oye, una vez te han elegido alcalde, tú pactas es decir, son 4 años. Una vez te han elegido alcalde, las alianzas, igual puedes, no sé, comprometerte que en los próximos primeros 6 meses no pactas con nadie, pero luego estableces alianzas. En cualquier caso, resumo, creo que eso indica que el PP se está palpando la ropa ante el tema de Barcelona. Elisa Jesús, tengo 2 minutos. Sí, no, yo muy brevemente creo que lo que dice Enrique es correcto, ¿no? Es un poco el eje derechas frente al eje, digamos, nacionalismo-constitucionalismo. A mí me recuerda un poco la historia de Valls, ¿no? Que al final dice, bueno, pues que os acordáis que se puso, voto a Colau y puso un cisma allí porque Ciudadanos era el último, ¿no? Pero sí que me parece interesante esto que comentas de que al final, que lo que quieres es, voy a facilitar un gobierno no nacionalista, pero que no sea demasiado, digamos, costoso para mí en términos de mi electorado, que dice, hombre, pero con Colau, ¿no? Y bueno, pues es que todo no se puede tener, y quizá este es el gran problema que tiene ahora mismo Feijóo, ¿no? Vas a tener que optar en algún momento por un tipo de público o por otro, que todos los tienes a tiro, pero que son incompatibles. Pero desde luego me parece que es interesante el movimiento porque revela, como tú dices, que sí que hay una sensibilidad
a ciertas consideraciones que hace 15 días no había, ¿no? Jesús. Bueno, me parece que la parte cuántica de derecha de Trias fuera de Cataluña, para lo que es el electorado del PP, no se contempla. Es decir, que allí sí tiene toda la argumentación que explicaba Enric, pero fuera no. Entonces eso no habría manera de que no le pasara una factura a Feijóo muy importante. Eso es verdad. Y este otro movimiento a mí me parece que es trampantojo. Es decir, que esté alineado en ese sentido con Génova, para mí tiene más la explicación de todos los guiños que le interesan hacer a Feijóo, que lo alejan de Vox. Es decir, que insisten en la cosa de yo me ofrezco para que gobierne el PSC, el PSOE, tal, pero con unas condiciones que sabemos que son imposibles. Los comuns no está en el radar en este momento que se les pueda pasar por la cabeza pactar con el PP un gobierno de Colboni. Pero no estarían pactando con el PP un gobierno de Colboni, estarían dándole sus votos a Colboni. Quiero decir, es que la alternativa es que gobierne la derecha independentista catalana. Lo digo de otra manera. Tú le haces alcalde a Colboni y ya está. Yo, en ese sentido, creo que las posibilidades de que eso tenga éxito me parece que son entre una y ninguna. Bueno, Tengo esa eso impresión. es también una manera de sacar. Sin embargo, el mensaje sí le interesa en ese otro sentido. De sacarse presión de encima, es Claro. decir, oye, yo ya te ofrecí una fórmula, no la aceptaste, etcétera. Y eso le aleja del radicalismo de, oye, yo tengo que estar con la ultraderecha en todas partes, porque esto es lo que hay. Y esta es, señoras y señores, la escaleta del larguero. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar Bretos. No la tengo aquí. Bueno, te cuento de momento. Pero tú la tienes en la cabeza. La tengo ahí. Tu mejor escaleta está en la ahí dentro. cabeza. Alavés 2, Eibar 0 acaba de terminar y ya tenemos final del playoff de ascenso a primera. Ya sabes que falta un equipo por subir a primera división. Saldrá del enfrentamiento entre el Alavés y el Levante. Así que uno de los dos a primera división. Y además de eso, mañana estamos pendientes de la semifinal. Sí. Es verdad que es como la final anticipada y por eso casi se me escapa final. Es la semifinal de Roland Garros. A las 3 de la tarde. La vamos a dar en Carrusel Deportivo en directo. Es el Alcaraz-Djokovic. Partido de tenis ahora mismo. Alcaraz, como él dice, se siente invencible y enfrente va a tener al serbio Djokovic, así que un espectáculo. Y por supuesto, nos vamos a dar una vuelta por Miami, a ver cómo están allí después del fichaje de Messi, que ya se confirmó ayer. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Luismi Pérez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Pues la que uno o una quiera, pero sobre todo, mañana fuera Sayo, que es 40 de mayo, mañana. Por tanto, ya nos va haciendo la idea el tiempo de que se va a ir haciendo bastante más cálido. Justamente es lo que vamos a esperar mañana, una temperatura más elevada que la de hoy, especialmente en la Comunidad Valenciana, Murcia y en gran parte del Valle del Ebro, pero no van a faltar los chubascos, las tormentas mañana por la mañana entre Aragón y Cataluña y por la tarde en gran parte del noroeste del país. En cualquier caso, el cielo tan plomizo que hemos tenido en muchas comunidades hoy, mañana ya va a ser más historia. Hasta mañana, Luismi. Hasta mañana, amigo. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha nombrado hoy nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática a Dolores Delgado, que es la antigua fiscal general del Estado, antecesora de García Ortiz en ese cargo. García Ortiz la ha propuesto a pesar del criterio en contra de 7 de los 12 miembros del Consejo Fiscal, que es un órgano consultivo, no vinculante, es consultivo. Los 6 miembros de ese órgano que forman parte de la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria y es conservadora, y también el único fiscal de ese órgano que representa a APIF, que es la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que es una asociación muy pequeñita, ellos 7 han decidido no participar en la votación sobre el nombramiento de Dolores Delgado como muestra de rechazo. No han votado en contra, tampoco se han ido, que sería la manera de decir esta votación es legítima, tal, no. Se han quedado ahí y no han votado. Considera que el fiscal general no tenía que haber hecho este nombramiento una vez que se ha convocado ya el adelanto electoral, que cualquier nombramiento le correspondería, dicen, al próximo fiscal general, al que nombre el próximo gobierno, porque cuando llega un gobierno puede nombrar al fiscal general. Se está vendiendo que esta es la primera vez que un fiscal general hace un nombramiento relevante con las Cortes ya disueltas, cosa que no es así. Otros fiscales generales del Estado han hecho como García Ortiz, que es continuar con el trámite de nombramientos que ya se habían puesto en marcha. Y se está difundiendo también que les parece un escándalo
nombrar a Dolores Delgado fiscal de Sala de Memoria Democrática porque Dolores Delgado es la pareja de Baltasar Garzón, del ex juez Garzón, jurista que lleva años precisamente dedicado a impulsar causas relacionadas con la memoria histórica, y dicen que habría una colisión de intereses cuando Garzón defienda una causa, su fundación defienda una causa, y la Fiscalía tenga que tomar posición y esté Dolores Delgado ahí al frente de esa sala de la Fiscalía. Estos son los argumentos del ala, podemos decir, conservadora, del mundo jurídico, político, mediático también. El mediático ha llegado a calificar el nombramiento de hoy de indecencia democrática y abuso de poder sin precedentes. Eso se ha escrito esta semana. Claro, esto de que aquello a lo que se dedica tu pareja te inhabilite preventivamente, esto es muy llamativo. Primero porque, ¿qué es eso de las incompatibilidades preventivas, prospectivas, asumiendo que podría pasar? Bueno, si ocurre una situación de incompatibilidad, ¿por qué se asume que ese fiscal o esa fiscal no se va a abstener, no va a ser lo suficientemente profesional como para abstenerse en ese caso concreto? ¿O vetamos a la gente preventivamente? ¿Creamos el derecho de veto preventivo? Maraña, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues algunos apuntes de los que has hecho, pues yo los comparto totalmente, ¿no? Primero que además esto viene de muy lejos, ¿no? Da la impresión de que desde determinados ámbitos de la carrera fiscal es que hace mucho que no se acepta absolutamente nada en lo que se refiere a la carrera de Dolores Delgado, ¿no? Por otro lado, es verdad, como ya has explicado, que es que no es cierto que esto sea un caso absolutamente inédito, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero solo se entra en la calificación de escándalo y demás cuando le ocurre con un mandato, un gobierno de izquierdas o alguien que en la carrera fiscal se ha significado por una trayectoria que, por cierto, entiendo que desde el punto de vista técnico no se pone en duda sus capacidades para recibir y ejercer el nombramiento que se le hace. Y por último, incluso en la pretensión de defender la autonomía de los nombramientos que se hacen en la Fiscalía, pues hombre, lo propio es que no dependan en ese sentido de los plazos exactos del mandato político, ¿no? Es decir, lo que no se puede es decir las dos cosas a la vez, ¿no? No, usted no hace ningún nombramiento, estás defendiendo que los nombramientos tienen que ser absolutamente autónomos, pero tú mismo dices, no, espérese usted a que llegue el siguiente gobierno. No, yo veo ahí una contradicción bastante notable, ¿no? Me parece que hay elementos que tienen que ver, por supuesto, con las definiciones ideológicas de algunas asociaciones de fiscales y segundo, nunca han sido vinculantes. Son consultivas pero no vinculantes. Se puede mantener la posición que se quiera respecto a cómo tiene que funcionar y garantizarse la autonomía de las decisiones y los nombramientos de la Fiscalía. Pero lo que creo que no se puede es tener la razón siempre, cuando se le parece a uno bien una cosa con un mandato de un gobierno determinado y no con otro, ¿no? Elisa. Sí, yo le voy a dar la razón a Jesús solo en esto último. Es decir, ya lo sabía. No, claro, es decir, es verdad. O sea, quiero decir, las reglas del juego tienen que ser siempre las mismas. A mí lo que me preocupa es efectivamente la vinculación de los nombramientos dentro de la Fiscalía a los ciclos políticos del fiscal general. Y este es un problema que tenemos desde siempre, ¿no? En definitiva, los que creemos que tiene que haber una autonomía o unos nombramientos dentro de la Fiscalía, insisto, no el fiscal general del Estado, sino dentro de la Fiscalía, que deben regirse, digamos, por principios más objetivos, mérito y capacidad, si nos sorprende este tipo de llamamientos, no por el momento, no por el momento, sino por el hecho de que al final, digamos, pues esta persona es la anterior fiscal general, es la que, digamos, propuso el nombre de la Junta, esa especie, digamos, de circuito de favores. Y efectivamente, el hecho del Consejo Fiscal es un órgano consultivo, pero hombre, lo ideal, lo razonable es que las personas del Consejo Fiscal, no por el motivo del ciclo político, sino por el motivo del perfil de un puesto relevante, tengan un cierto grado de consenso. Pero en cuanto a mérito y capacidad, yo no me puedo pronunciar lógicamente sobre eso, pero sí llama la atención hacer un nombramiento, digamos, con personas del Consejo Fiscal, aunque desgraciadamente se separen siempre por asociaciones, esto es así, pero digamos no es lo ideal, Y con respecto al conflicto de intereses, que sí que me parece interesante, porque tenemos un caso muy reciente donde se ha nombrado perfectamente al ministro Campos en el Tribunal Constitucional, pero ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo que se tiene que abstener un montón de veces.
Esto lo estamos viendo porque está saliendo publicado. Entonces, claro, preventivamente no, pero claro, nombrar a una persona que va a tener que abstenerse bastantes veces, pues no es lo que uno haría en términos normales. ¿Por qué? Porque luego va a pasar eso. No porque dudes de que vas a tener que abstener, sino sencillamente porque es un problema tener una fiscal de memoria democrática que se tiene que abstener en un montón de asuntos. Esta es la consideración, insisto, que no es un tema legal. Es decir, hombre, yo preferiría una persona que no tuviese ese problema. Le castigamos por ser pareja. No, pero te voy a decir una cosa, es que lo normal, y eso sí te digo, es que tú no te presentes a un puesto que puedes dar lugar a estos supuestos de abstención, porque va a suponer un mal funcionamiento de la Fiscalía, sencillamente porque te vas a tener que abstener. Entonces, claro, decir, oye, pues mejor nombrar a una persona que no pueda haberse incurso en futuro, evidentemente, en ese conflicto de interés. Esto es una cosa puramente de funcionamiento, no de legal, que evidentemente se la puede nombrar porque a día de hoy no se ha producido, pero es previsible que se pueda producir. Por tanto, es una consideración a tener en cuenta cuando nombras a alguien, simplemente es lo que digo. Pero en el ámbito de memoria democrática, ¿cuáles son los motivos objetivos que pueden conducir? Pues tener relación directa en este caso, con la persona que pueda llevar los procedimientos. Eso es el caso típico de abstención. No es un caso típico son cosas distintas, porque una cosa es defender o reivindicar la memoria democrática y otra cosa es estar en una defensa de un caso concreto que eso no se ha producido. Bueno, no se ha producido todavía. No se ha producido todavía. Yo más bien podría producirse, lo que veo aquí es lo siguiente, es decir, el Partido Popular ha puesto en su agenda electoral la cancelación de la Ley de Memoria Democrática, ¿no? Es decir, la discusión sobre cómo se prosigue en España en esta senda abierta hace ya unos años, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, será puesta en discusión según cuál sea el resultado de las elecciones de julio. Este va a ser uno de los puntos. Está anunciado, está puesto sobre la mesa, hay otros puntos, o sea, capítulo derogaciones que supongo que cuando lleguemos al día de las elecciones sabremos exactamente, el Partido Popular habrá dicho a la sociedad española exactamente qué es lo que quiere derogar y a cuántos partidos quiere ilegalizar. Esto sería bueno ir a votar teniendo la lista completa de ambos capítulos, porque son temas muy importantes. Entonces, bueno, yo lo que veo es que en este sentido, pues el nombramiento de una fiscal para memoria democrática de fuerte perfil, digámoslo así, de fuerte perfil, pues yo creo que me encaja en esta situación. Es decir, aquí vienen curvas, aquí vienen curvas sobre este tema. Bueno, pero alguien está dispuesto a coger la curva. ¿Puedo decir una cosa? Sí, si se cambia la ley claro de la... sí. No, claro, quiero decir que si se cambia la ley de la memoria democrática, obviamente la Fiscalía, quien sea, tiene que seguir esa legalidad. Quiero decir que, hasta la fecha han hablado no, pero quiero decir que la fiscal de memoria democrática tendrá que atenerse a la ley de memoria democrática que haya. Se ha hablado de derogación. Sí, pero que lo que tú puedes nombrar a una fiscal con un perfil político claro que sí, muy que alto, que tendrá que decirme que tendrá que aplicar la ley que toque, claro. Por cierto, lo que tiene que nombrar el gobierno, ahora voy a eso, a la Guardia Civil, que no se me olvide. Recordadme que iba a hablar de la Guardia Civil porque voy a hacer un último capítulo sobre este asunto. Ha sido llamativo que dentro del Consejo Fiscal nadie ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado. Sabéis que la asociación mayoritaria de fiscales, la conservadora, su ejecutiva, no la asociación como tal, sino la ejecutiva, y remarcaron mucho que era la ejecutiva, pidió la dimisión del fiscal general del Estado, no por este nombramiento, sino por un lío que hubo con Consuelo Madrigal, la exfiscal general del Estado, que se había sentido interpelada en unos papeles. Bueno, la ejecutiva de la asociación mayoritaria de fiscales, la conservadora, había pedido la dimisión del fiscal general del Estado, pero hoy, sorprendentemente, con esa urgencia que tenían de exigir la dimisión del fiscal general del Estado, en la reunión, en el Consejo Fiscal, ahí no la ha pedido nadie. Y había 6 de la Asociación de Fiscales Mayoritarios, no lo ha pedido nadie. Iba a hablar de la Guardia Civil. El gobierno va a tener que nombrar a un nuevo o una nueva directora de la Guardia Civil. La Guardia Civil tenía una directora hasta abril. Tuvo que dimitir. La Guardia Civil ha tenido una directora desde abril hasta hoy. Tiene que dimitir porque va en listas. La Guardia Civil va a tener un nuevo o una nueva directora desde aquí hasta... Veremos qué pasa con el gobierno, si revalida o no.
si hay nuevo gobierno, nombrar un nuevo director, una nueva directora de la Guardia Civil. No está mal esto, ¿eh? Dime. Sí, es que me encanta que lo haya sacado porque precisamente hemos tenido un estudio sobre nombramientos en el sector público. ¿Por qué tendría que cambiar el director general de la Guardia Civil? Pregunto. Porque en principio es un puesto que podría perfectamente, dadas las características del puesto, aunque sea de libre designación y director general y un alto cargo, podría permanecer perfectamente, como de hecho creo recordar que ha habido directores generales de la Guardia Civil que han subsistido. Por tanto, yo diría que lo normal sería, si el nombramiento es de una persona competente, capaz y que puede gestionar bien la Guardia Civil, lo razonable es que se quede. Digo, por no darnos por perdido desde el principio. ¿Algo que aportar? Jesús se está muriendo. No. Hablo tosiendo. No, es que aquí la cuestión es el perfil que se eligió en la sustitución de la anterior directora de la Guardia Civil, ¿no? Entonces, si al final es un perfil de partido y cuentas con él en las listas, se hace incompatible, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto en ese sentido un cargo como este, en el plazo electoral, provoca un grave problema que esté, digamos, en régimen de transición, ¿no? Bueno, yo creo que es una de esas parcelas en las que hay, bueno, pues mucho porcentaje de funcionarios y de profesionales de la Guardia Civil, ¿no? Quiero decir, no creo que afecte a la ciudadanía. Estético no es, desde luego. Dejadme que os cuente una cosa más. Se nos está acabando el programa, pero este es un asunto de los importantes. 40 años después, una mujer ha descubierto en Madrid al cura que abusó de ella cuando era una cría y cuando ella se estaba preparando para tomar la comunión. El cura que le daba la catequesis abusó de ella. Esto ocurrió en Argentina. El cura español ha ido cambiando de destinos de una manera absolutamente extraña en los últimos años. Ha pasado por varios países. De hecho, la investigación para encontrarla empezó en Roma, cuando esta mujer, Natalia, le pidió ayuda al corresponsal de la cadena SER allí, en Roma, Joan Solés, porque sospechaba que su abusador estaba en Roma. Y entre Joan, el corresponsal de la SER, e Íñigo Domínguez, el periodista del País centrado en estos asuntos, han conseguido encontrar al sacerdote. Y esta es la historia. Joan Solés, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Como bien dices, han pasado 40 años de los abusos sexuales que sufrió la señora Natalia en su país. En los últimos 5, intentando localizar su agresor, pidiendo justicia desde que conoció que éste había seguido ejerciendo el sacerdocio, primero en España, después en Italia, y no había muerto, como había indicado la parroquia, para disuadir a su familia de presentar en su día una querella contra el cura de origen español. En Italia se dio a conocer a los feligreses con un sobrenombre, Don Vite, y ello hizo difícil, pero no imposible, su localización. Natalia viajó a Roma y lo identificó. El sacerdote fue trasladado a Madrid y ahí la señora volvió a identificarlo, en esta ocasión en presencia del periodista Íñigo Domínguez del País, que asistió atónito a un cara a cara entre la víctima, que exigió a su agresor que le pidiera perdón, y el cura, que se negó porque dijo que se equivocaba de persona. Sin embargo, la versión del acusado es contradictoria, hemos comprobado algunas falsedades y además hay algunos testimonios gráficos que confirman la versión de Natalia. Que él siga siendo cura hasta el día de hoy, eso ya es el colmo, es terrible, no, que era un pervertido. Eso está clarísimo. La indignación de la señora es comprensible. Las acusaciones son muy graves, pero estos delitos no podrán ser juzgados por prescripción, si bien para ella, para todas las víctimas, no hay prescripción que valga moralmente. La señora Natalia ha sido asistida por los especialistas del Defensor del Pueblo y del Arzobispado de Madrid, que acaba de suspender al sacerdote y le ha apartado de sus funciones. Punto y 25. Joaquín Estefanía. No hay fronteras. España, como otros muchos países, está dispuesta a mandar su unidad militar de emergencia para ayudar a apagar los incendios forestales que asolan Canadá. Mientras tanto, como consecuencia de ellos, el cielo de Nueva York y de otras ciudades estadounidenses semejan el color al de Blade Runner, la película de ficción científica rodada hace 40 años, aunque en ella siempre llueve. En materia de fuegos no hay fronteras. Los que estamos viendo son incendios de sexta generación, llamados incendios atómicos. Son más destructivos que los que hemos conocido hasta hace poco tiempo y son capaces de liberar energía equivalente a varias veces la de la bomba atómica de Hiroshima, regresando en forma de auténticas tormentas de fuego.
Poco se puede hacer en ellos, haya el número de bomberos, militares y voluntarios que haya, y de helicópteros y aviones. El agua que derraman se evapora antes de llegar al suelo. Mejor no estar cerca. Son prácticamente incontrolables. Además de la acción del hombre, hay que contar con la emergencia climática. El calentamiento global reduce la humanidad de la vegetación y la pone a disposición de arder con mucha facilidad. Uno ve las imágenes de Estados Unidos y piensa lo cerca de ellas que está el apocalipsis cotidiano. Punto y 25. Venga, abrimos ya el larguero, Manu. Pendientes del futuro de Monchi, están en Sevilla también. Que dice que se va, que parece ser que hay divorcio total entre... Han renovado a Mendilibar, al entrenador, después de ganar la Europa League, pero el director deportivo parece que tiene las maletas. Dicen en Sevilla, ahora contamos la última hora. Lo contamos ahora. Elisa de la Nuez, Jesús Maraña, Enric Juliana, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana, señores. Mañana estaremos aquí a las 10 de la noche. Veremos si con acuerdo o sin acuerdo. Y si tenemos que estar hasta las 12 de la noche para ver si hay registro o no registro de coaliciones, pues estaremos hasta las 12 de la noche. ¿En serio? Sí. Hombre, yo le cederé el puesto a Yago de Vega para que a las 11:30 empiece el larguero y nosotros nos iremos a Sermas y a los móviles. Pues ahí estamos en casa, nos sentimos en casa. Pero nosotros estaremos. Pase lo que pase mañana, aquí en la SER lo contaremos. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.